Doctor Pérez, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de nuestro Grand Rounds profesor invitado virtual en radiología. Les recordamos que al conectarse a esta conferencia se autoriza el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la ley 1581 del 2012 y nuestra política de datos personales, la cual se puede consultar en la página www.cardioinfantil.org. De igual forma, les informamos que esta conferencia está siendo grabada. El chat de preguntas se encuentra habilitado en la barra de participantes. Les agradecemos dejar allí sus inquietudes, las cuales se resolverán al final de la sesión. Especial agradecimiento a la compañía Gebarco S.A. Tecnología Médica, quien se vincula como patrocinador de este evento. Hoy tenemos el honor de contar con la participación como expositor del doctor Juan Camilo Camacho con la conferencia Terapia Locorregional Intravascular en Carcinoma Hepatocelular, Actualización y Controversias. Juan Camilo es un amigo de la casa, rotó con nosotros, una persona que nos ha ayudado mucho, con quien organizamos un evento en años pasados también relacionado con el tema de hepatocarcinoma y trasplantes con la Universidad de Pittsburgh. Juan Camilo salió de la Universidad Javeriana, hizo su posgrado en radiología en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Posteriormente se fue a Estados Unidos, estuvo en Emory, donde nos encontramos en un curso de hígado también, y actualmente se desempeña como médico radiólogo intervencionista en el Memorial Sloan Kettering en Nueva York. Cuando le escribí por el chat que si nos echaba una mano con la conferencia rápidamente, me dijo, listo, los acompaño. No cobró ningún honorario, muy generosamente donó eso. Es un placer tenerlo otra vez acá, Juan Camilo, bienvenido. Usted sabe que tenemos un mutuo aprecio y muchas gracias por la conferencia que nos va a dar. No, pues a ustedes, de verdad, muchas gracias por la invitación. La Cardioinfantil tiene un lugar muy especial en mi corazón. Me ayudó muchísimo durante mi formación. Dejé amigos y ahora tengo amigos en posiciones de liderazgo. Eso es muy chévere de ver cómo las instituciones continúan progresando. Y de verdad que me siento súper orgulloso de poder hacer esto. Considero a la Cardioinfantil mi casa. De nuevo, me ayudó mucho durante mi formación. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Vamos a poner aquí pantalla completa. Ok. Entonces vamos a hablar un poquito de terapias endovasculares para carcinoma hepatocelular. Lo que voy a tratar de hacer es tratar de revisar la literatura pertinente que soportan desde el punto de vista de evidencia científica las emboloterapias, las diferentes técnicas endovasculares para carcinoma hepatocelular, para tratamiento de carcinoma hepatocelular. Vamos a discutir algunos de los actualizaciones y algunas controversias que todavía persisten en el tratamiento de esta enfermedad. Y mientras vamos hablando de cada una de las técnicas, vamos a tratar de mirar algunos ejemplos. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación particularmente. Lo único que tengo es que soy un radiólogo intervencionista y soy apasionado por lo que hago. En cada una de las charlas para tratamiento de carcinoma hepatocelular, yo creo que todo el mundo siempre hable con la clasificación de Barcelona. Yo creo que toda la audiencia está familiarizada con esto y básicamente el 80% de las opciones de tratamiento realmente son terapia locorregional. Cuando ya hablamos de estadios avanzados, básicamente estamos hablando de terapia de soporte con una sobrevida muy pobre, aproximadamente 3 meses. Este es un algoritmo un poco viejo que fue publicado pues, en el 2012 en Nature y recientemente, digamos, el AASLD lo simplificó debido a la aparición de múltiples
terapias nuevas de acuerdo a los diferentes estadios de la enfermedad. Y básicamente, cuando tenemos un estadio temprano, tal vez los mejores niveles de evidencia lo tienen la resección y la ablación. Para un estadio locorregional, en pacientes que son todavía elegibles para terapias quirúrgicas, pues tenemos resección, trasplante y las terapias locorregionales. Y si ustedes ven aquí ya también está apareciendo la radiación externa. En estadios más avanzados tenemos en Estados Unidos tenemos radioembolización y las diferentes técnicas que nos permiten digamos, cambiar el estadio de la enfermedad para que esos pacientes puedan ser trasplantados. Y en estadios más avanzados que incluyen invasión macrovascular, pues están todos los medicamentos que recientemente han sido aprobados. Están sorafenib y lenvatinib con nivel de evidencia 1 y regorafenib, cabozantinib y nivolumab con nivel de evidencia 2. Y bueno, y en estadios avanzados, pues si se pueden, casi siempre que el estadio avanzado realmente está determinado por el performance status de los pacientes. Si se puede hacer lo que se llama el downstaging a trasplante, pues perfecto, pues es algo que todavía se puede considerar, pero básicamente es terapia de soporte. Entonces, ¿cuáles son las terapias endovasculares que tenemos disponibles? La embolización o la quimioembolización arterial convencional es probablemente la técnica más conocida. Fue descrita en los años 80. Y lo que se trataba de hacer en ese momento era entregar por vía intraarterial al tumor una quimioterapia. Y eso venía seguido de bloquear los vasos sanguíneos, los cuales uno está utilizando para administrar dicha terapia. El régimen definitivamente más común utilizado en los Estados Unidos es el de cisplatino, doxorubicina y mitomicina C. Esto se combinaba con contraste y con lipiodol, que básicamente es un aceite, que básicamente lo que hace es encapsular la quimioterapia, pero puede ser embólico de por sí, y entregarla de una manera más lenta al parénquima hepático. Y después, los agentes embólicos que se utilizaban, básicamente era para prevenir que la sangre que estaba llegando por vía arterial simplemente lavara la quimioterapia, digamos, por decirlo así, desde el parénquima hepático, y también colaborara para inducir isquemia focal. Y las diferentes partículas que se han utilizado, pues está el gel foam, que es básicamente son partículas entre 500 a 900 micras, muy irregulares. Luego vino lo que es el PVA, los hydrogels, que son partículas un poco más compresibles, pero que siguen siendo un poco más predecibles en cuanto al tamaño. Y lo que usamos hoy en día, que son las microesferas calibradas. Esta es una de las que están disponibles, que son las Embospheres. Entonces, este es simplemente un ejemplo de cómo se hace una embolización arterial. Y aquí tenemos una imagen, una tomografía axial computarizada con medio de contraste, donde hay una lesión que realza en fase arterial, característica del carcinoma hepatocelular, supremamente vascular en la angiografía. Esto es súper importante y es un concepto fundamental, y es el de hacer embolización selectiva, y luego de hacer la embolización selectiva, verificar que haya la mancha de la quimioterapia, y después en el control de siguiendo la embolización, verificar que no haya áreas de hipervascularidad ni reconstitución del flujo por colaterales. Y algo que nosotros hacemos de forma rutinaria y mandatoria cada vez que hacemos estos procedimientos es que en la sala hacemos, bien sea con beam CT o hacemos un TAC sin medio de contraste para verificar la captación homogénea del aceite. Esto es una característica que se relaciona directamente con la tasa de respuesta. ¿Cuáles son los estudios que soportan la quimioembolización? Realmente estos son los dos estudios, uno del doctor Lobet y estos son del grupo de Asia-Pacífico.
y son 2 estudios fase 3 que básicamente involucran más o menos 200 pacientes y compararon quimioembolización versus mejor terapia de soporte. Y se dieron cuenta que la diferencia de sobrevida al 1, 2 y 3 años era supremamente significativa en favor de la quimioembolización. Entonces, estos son como los 2 estudios que aprobaron esa técnica, por lo menos en los Estados Unidos, y desde el 2002 se considera el estándar de cuidado. Ahora, desde el punto de vista técnico, este es un paper que yo recomiendo muchísimo. Los japoneses son, digamos, una de las personas que realmente son los líderes en quimioembolización. Y este es un paper que realmente descubre cuál es la anatomía vascular del carcinoma hepatocelular y le ayuda a uno a entender por qué la cateterización superselectiva es tan importante. Y realmente este es el punto. Siempre se tiene un tumor. Ese tumor está básicamente irrigado por una arteria, que es la que está administrando la gran mayoría del flujo, pero siempre hay arterias colaterales. Y siempre va a haber venas que van a drenar, por supuesto, ese tumor en particular. Si uno no hace una embolización selectiva, lo que hace es bloquear con partículas la arteria que está, digamos, la principal arteria que lleva sangre al tumor, pero permite colateralización. Y si hay colateralización, todo lo que uno hace realmente no va a funcionar. Cuando se hace la quimioembolización con lipiodol, básicamente lo que uno está buscando es que como el lipiodol es un embólico líquido, migre mucho más en el sinusoide y pueda llegar a través de todas estas vasos sanguíneos directamente al tumor. Y luego lo que uno busca es prevenir que el lipiodol lave, y lo hace uno al bloquear las arterias que están llevando flujo principalmente al tumor. ¿Por qué este concepto de administración superselectiva es tan importante? Este es uno de los estudios hechos en Japón, que como ya mencioné, son los líderes, digamos, en esta técnica, y se dieron cuenta que las personas que sean sometidas a quimioembolización con lipiodol solo versus lipiodol con gel foam, es decir, bloqueando la arteria que está irrigando el tumor, pues simplemente tiene una mejor sobrevida. Y al hacerlo en forma supraselectiva y al mirar un poquito más en detenimiento cuáles son los patrones de acumulación del lipiodol al interior del tumor, se dieron cuenta que si hay embolización tanto de la arteria que está administrando como de la vena de drenaje o de la porta, esos pacientes que tienen una mayor isquemia, digamos, del sinusoide o de la unidad funcional, esos pacientes sobreviven mucho más. Y este patrón solo se puede alcanzar si uno lo hace de manera súper selectiva. Ahora, lo que es claro es que el lipiodol no siempre o no necesariamente, de acuerdo a la viscosidad, no necesariamente va a migrar a las venas de drenaje. Entonces, eso es muy importante, ser un experto cuando uno hace quimioembolización, porque la viscosidad del embólico está directamente o va a influenciar directamente el éxito de la terapia. Realmente, y esto es por la razón por la que todavía hay mucha controversia entre quimioembolización y otras formas de hacer, digamos, quimioembolización convencional versus otras formas de hacer quimioembolización, es porque la distribución del lipiodol para hacerlo de una forma homogénea es bastante complicado de alcanzar un glóbulo, digamos, consistente del mismo tamaño, y a veces lo que no pasa es que termina bloqueando las arterias más proximales, pero permite la colateralización a través de otras colaterales. De manera que por esas razones, como hay tanta variación técnica, un consenso de expertos se realizó en el año 2014, de manera que se tratara de estandarizar la técnica de quimioembolización, y realmente recomiendo este paper que fue publicado en el 2016, que da paso a paso cómo debe hacer
de una forma metódica y consistente las diferentes quimioembolizaciones. Ahora estamos hablando también de la cateterización supraselectiva. Una de las razones por las que siempre se va a hacer cateterización supraselectiva mientras el paciente lo permita es que realmente la sobrevida es muy distinta cuando se hace una embolización selectiva versus cuando se hace embolización lobar. También vale la pena mencionar que las embolizaciones lobares o incluso segmentarias tienen mayor síndrome post-embolización en comparación con la embolización selectiva. Otra cosa que es supremamente importante es que la embolización selectiva está directamente relacionada con la presencia de necrosis completa patológica en los especímenes quirúrgicos o en los especímenes post-trasplante. Y realmente, bueno, ustedes pueden ver aquí que es estadísticamente significativo cuando se hace una embolización súper selectiva versus una embolización lobar. Más o menos el grado de necrosis en una embolización lobar de una lesión alcanza más o menos el 80%, pero cuando se hace de forma selectiva está muy cerca del 100%, por lo menos en los especímenes de trasplante. Obviamente existen variaciones con el tamaño de la lesión, pero digamos que el concepto es que si se hace de forma súper selectiva, la posibilidad de alcanzar necrosis tumoral total es mucho mayor. Obviamente siempre hay muchas formas de hacer las cosas, cada quien busca siempre evolucionar en cómo se hacen las diferentes técnicas y ya les mencioné algunos de los problemas de hacer quimioembolización convencional. Es difícil alcanzar consistencia en el tamaño de los glóbulos, existe la posibilidad de que uno esté bloqueando arterias muy proximalmente y eso fue lo que llevó al desarrollo de las microesferas con quimioterapia. Y básicamente estas microesferas fueron inventadas más o menos hacia el año 2005. En ese momento teníamos dos proveedores, lo que se llaman las Quadrispheres y los LC-Beats. La única diferencia entre las dos es que las Quadrispheres eran un poquito más compresibles de una forma un poquito más irregular. Las LC-Beats en realidad eran mucho más predecibles en cuanto a su tamaño. Pero existían muchas ventajas en comparación con la quimioembolización convencional. Básicamente, una de las cosas con las que siempre se peleó acerca de la embolización de la quimioembolización convencional era de si la dosis de quimioterapia era lo que mataba el tumor o era el insulto isquémico. Con las microesferas emisoras de quimioterapia, realmente lo que uno sí logra predecir cuál es la dosis de administración que lleva o cuál es la dosis que el tumor está recibiendo. Hay una entrega de quimioterapia mucho más sostenible, no se requiere hacer bloqueo de la arteria per se, porque las microesferas lo hacen, es mucho más fácil de usar, no tiene tantos pereques técnicos, pues, no toca usar lipiodol, de manera que no hay mancha en los CTs precontraste, antes del contraste, y de nuevo, pues si se hace de una forma súper selectiva, es realmente una técnica que es muy tolerable y se puede hacer de forma ambulatoria. Y este es realmente el principio. Si uno tiene microesferas que son mucho más homogéneas, es mucho más fácil que esas partículas migren directamente al sinusoide y puedan realmente llegar al tumor. Y en teoría, cuando se rodean todos estos vasos sanguíneos, la emisión de quimioterapia se hace hacia digamos, de una forma hacia el sinusoide que permite que la migración de la terapia sea de una forma mucho más homogénea y hacia el tumor predominantemente, sin tener las complicaciones de que si uno no emboliza la embolización, pues los vasos colaterales, no se va a hacer un tratamiento realmente de la enfermedad. Aquí tenemos un ejemplo de una quimioembolización con partículas y básicamente lo que se hace, aquí tenemos una imagen con información T1, con administración de medio de contraste y ustedes ven que ya es en fase temprana portal, donde hay una lesión hipervascular con algo de lavado y algo de citocápsula típico del carcinoma hepatocelular. Y miren lo que hacemos, realmente esto obviamente es una imagen magnificada, pero llegamos con nuestro catéter hasta el área de
que está hasta el vaso principal que está administrando el tumor, y ustedes ven básicamente esa estructura o esa estructura vascular que estaba tratando yo de representar en el esquema que les mostré. Así es tal cual como uno lo ve en angiografía, y después de entregar las microesferas se ve perfectamente digamos, la mancha de contraste que me dice que este tumor está completamente embolizado. Ahora, con la progresión del tiempo, el contraste tiende a limpiar. Y a los 3 meses ustedes ven que esa misma lesión que era hipervascular ya definitivamente no tiene contraste, y obviamente pues en este caso a los 6 meses no vemos la lesión, y no es porque nosotros seamos supremamente buenos, sino porque si ustedes ven aquí están los artificios de la reconstrucción de la cava en un paciente que fue a trasplante hepático, que realmente es el objetivo. Aquí tenemos otro ejemplo de quimioembolización selectiva, una lesión un poco más grande, con realce arterial, lavado de fase portal y pseudocápsula, imágenes clásicas de carcinoma hepatocelular. Ustedes ven que la principal arteria está siendo es esta desde el segmento 4. Hacemos cateterización supraselectiva a través del tronco celíaco, pasamos por la hepática propia y luego la hepática izquierda, y vamos a toda la arteria del segmento 4, y realmente, para que ustedes se den una idea, estamos embolizando desde aquí, que realmente es una cateterización supraselectiva, y ustedes ven todos esos vasos tumorales. Finalmente ven el cone-beam CT que hacemos en la sala, y hay completa opacificación del tumor, lo que nos dice estamos haciendo un tratamiento como debe ser, y a los 2 meses vemos que hay ausencia de realce, y esta lesión se considera completamente tratada. ¿Cuáles son las ventajas adicionales? Realmente es costo efectivo, es mucho más costosa las microesferas per se, pero en realidad se hacen menos sesiones, lo cual lo hace una terapia costo efectiva. Es un procedimiento que se hace como ambulatorio, de una mejor tolerabilidad, y el perfil de toxicidad es mucho más favorable para los pacientes. Y otra de las cosas que se puede hacer es que también se puede utilizar en casos de trombosis venosa portal, también como en casos de hiperbilirubinemia, sí se puede hacer de una forma súper selectiva. Y estos son los dos estudios que soportan esos enunciados que les acabo de hacer. Son el Precision 5 y el Precision Italia. Estos dos estudios lo que hicieron fue comparar de forma aleatorizada la quimioembolización convencional versus las microesferas, y aunque no encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la sobrevida, sí hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al perfil de toxicidad, que es algo que es bastante importante. Y una de las cosas que también concluyen acá es que los centros que hicieron parte de los estudios Precision, pues eran centros expertos en quimioembolización, de manera que si está la experticia para poder hacer quimioembolización de una forma precisa y reproducible, etcétera, pues es perfecto, es una técnica que está perfectamente aceptada. Ahora, lo que cada mes está creciendo más en los Estados Unidos es las microesferas radiopacas. Es como lo último que se está haciendo, y básicamente la compañía que hace este producto lo que decidió hacer es pegar unos grupos yodados a la superficie de las microesferas, y eso hace que las microesferas puedan ser visibles durante los rayos X y puedan ser visibles, puedan ser utilizadas como un marcador de respuesta durante el seguimiento de los pacientes. Aquí vemos un ejemplo, un paciente que tenía una lesión central en el segmento 4A, y básicamente lo que ustedes ven pues son todos estos pequeños vasos sanguíneos embolizados con microesferas, también emisoras de quimioterapia, pero al mismo tiempo, como es un embólico permanente, lo permite uno saber cuál fue realmente la distribución de las esferas, y realmente si hay embolización a otras áreas del hígado que uno no quería embolizar, o incluso embolización por fuera del hígado, de manera que es una cosa que uno puede realmente utilizar como radiólogo intervencionista para mirar hacia dónde está uno entregando los diferentes embólicos. Bueno, ya de manera muy breve vamos a hablar algo de las controversias y qué hay nuevo en carcinoma hepatocelular desde el punto de vista de radiología intervencionista. ¿Qué sabemos de
terapias de combinación, es decir, quimioembolización y añadir terapia sistémica. Ustedes saben que el sorafenib está aprobado por la FDA para el tratamiento de carcinoma hepatocelular avanzado, y pues la quimioembolización es el estándar de cuidado para los pacientes que tienen enfermedad regional. ¿Qué pasa si los combinamos? Es como un matrimonio hecho en el cielo. Esto, pues esa fue, digamos, la pregunta que muchos investigadores hicieron. Este fue el primero de los estudios que sugirió que potencialmente había un potencial beneficio de utilizar la terapia combinada, desde de Jordi Bru y de Riccardo Lencioni, que es un radiólogo intervencionista italiano. Incluyeron 307 pacientes y lo que hicieron fue quimioembolización con mifesferas más quimioembolización con sorafenib, y se dieron cuenta que realmente la combinación es segura, pero no hay un beneficio en cuanto al tiempo de progresión de enfermedad o a la sobrevida media. Este es otro de los artículos que fue publicado también en Lancet en el año 2002, que también buscaba era comparar otra de las técnicas, y es mucha gente hace el argumento de, bueno, hay unas esferas que emiten quimioterapia, pero ¿qué pasa si estas esferas en realidad lo que nosotros vemos en los pacientes no es el efecto de la quimioterapia, sino es el efecto del insulto isquémico que se está haciendo simplemente por hacer la embolización del vaso sanguíneo? Y básicamente decidieron empezar a comparar las microesferas versus lo que se llama la embolización blanda, que simplemente son microesferas sin quimioterapia. Y este estudio se paró de forma temprana, simplemente porque aparentemente encontraron un beneficio de sobrevida en ventaja de la quimioembolización, de manera que para este entonces, estamos hablando del año 2002, en este particular estudio no se encontró beneficio a favor de ninguna de las otras técnicas, sino de la quimioembolización. Sin embargo, digamos, esto es una pregunta que por lo menos en nuestra institución siempre nos hicimos. Básicamente Karen era la líder del programa de quimioembolización en Sloan Kettering. Ghassan es un oncólogo especializado pues, en carcinoma hepatocelular, y decidieron repetir ese estudio sin obviamente incluir los pacientes con terapia de soporte, sino compararon cabeza a cabeza las microesferas versus la embolización blanda en 101 pacientes de forma aleatorizada, y no encontraron diferencias significativas en eventos adversos, en progresión libre de enfermedad y en sobrevida media. Realmente, digamos, ese estudio fue considerado como uno de los estudios más importantes en su momento, y sin embargo, también hay todavía una controversia porque muchas de las personas que apoyan el uso de la quimioembolización no soportaron o no apoyaron el diseño del estudio, simplemente porque si ustedes ven, básicamente toda la terapia en ambos brazos consistía en llevar los vasos a estasis sanguínea, y sin que eso significaba en el brazo de quimioembolización que se estuviera llevando, es decir, cuando uno hace una quimioembolización, uno lo que está administrando es un medicamento, una dosis de un medicamento que uno prescribe de acuerdo a lo que uno cree que necesita ese paciente en particular. Cuando se hace embolización blanda, lo que uno está buscando es bloquear el vaso sanguíneo. Aquí lo que se hacía básicamente era bloquear el vaso sanguíneo en la embolización blanda, y en la embolización con mifesquemas emisoras de quimioterapia lo que se hacía era entregar la quimioterapia, y si no había estasis sanguínea, simplemente se suplementaba la terapia con más microesferas sin que no fueran emisoras de quimioterapia. Entonces, mucha gente lo que argumenta es realmente lo que estaban haciendo aquí en ambos brazos era isquemia versus isquemia, y de pronto el grupo no era lo suficientemente grande para ser capaz de detectar
diferencia. Sin embargo, pues fue publicado en el Journal of Clinical Oncology, en ASCO, y pues es una cosa que hoy en día está aceptado como estándar de terapia hacer embolización blanda, quimioembolización y quimioembolización con microesferas. Ahora bien, uno también se puede preguntar, bueno, la quimioterapia, si no hay quimioterapia y si hacemos embolización blanda, ¿eso también lo podemos utilizar como un puente a trasplante? Y la respuesta básicamente sí. Este es un estudio que salió de Duke, hecho por Charles Kim, en el que involucraron 117 pacientes. Y se dieron cuenta que básicamente con embolización blanda el 87% de los pacientes a 6 meses permanecen dentro de los criterios de Milán y cerca del 80% de los pacientes a 12 meses permanecen dentro de los criterios de Milán. En teoría, en el sur de los Estados Unidos, que es donde está Duke, un año es suficiente para llevar a los pacientes a trasplante. No sé tanto si estos datos realmente sean aplicados o aplicables a Colombia. Otra de las cosas que también es importante saber es que cuando uno decide llevar un paciente a una terapia locorregional, la primera terapia locorregional realmente es la que va a determinar cuál va a ser el desenlace de estos pacientes. ¿Eso qué significa? Que realmente si uno tiene respuesta completa o parcial durante la primera quimioembolización, es muy probable que ese paciente vaya a seguir respondiendo. Pero si uno no logra tener una respuesta, las terapias que uno haga después, endovasculares al menos, la probabilidad de respuesta va a ser cada vez mucho menor. Y esto es otro artículo que también soporta, digamos, ese mismo enunciado particularmente en tumores menores a 5 centímetros, en donde ustedes ven que después de la primera quimioembolización, realmente si hay respuesta, la sobrevida de sus pacientes va a ser mucho mayor, pero la respuesta cae de forma dramática y prácticamente que es exponencial después de que se hace un segundo, un tercero, un cuarto intento, simplemente porque eso significa que o hay problemas técnicos o simplemente eso es una lesión que básicamente no va a responder a lo que uno está haciendo. Otra de las preguntas que se me hacen a mí de forma frecuente es si se hace una quimioembolización selectiva, ¿se puede hacer en el escenario de un paciente que tenga TIPS? La respuesta es sí. Ustedes ven, este es un paciente con una bilirrubina cercana a 4.5, casi 5, que tiene un TIPS y incluso con un MELT relativamente alto y con un Child-Pugh C, es decir, esto en teoría es un estadio avanzado con un performance status decente, pero ven que de todas maneras este paciente decidimos hacerle una quimioembolización. Este es el pretratamiento, este es el post-tratamiento y es absolutamente seguro, de manera que uno puede tratar a estas pacientes siempre y cuando lo haga de forma súper selectiva. Ustedes aquí ven el mismo paciente. Estos a veces son unos softwares que nosotros usamos para poder identificar cuál es el vaso sanguíneo de forma súper selectiva basado en una angiografía tridimensional. Hacemos simplemente el cone beam CT o la angiografía tridimensional. Seleccionamos dónde está el tumor y el software nos dice cuáles son los vasos sanguíneos que van a esa área y eso nos permite seleccionarlos de forma supraselectiva y eso simplifica mucho el tratamiento y nos permite también salvar parénquima hepático. Este es otro paciente de forma similar. Aquí ustedes ven el TIPS y tiene otro tumor en un área similar. Este es pretratamiento y este es posttratamiento. Ustedes ven que al mes básicamente ya se ve una respuesta completa de ese tumor particular. Aquí el mismo principio. Se hace angiografía rotacional o cone beam CT y luego después de la embolización hacemos una angiografía sin medio de contraste que nos demuestra la captación de la quimioterapia en esa área. Y de nuevo, esto es simplemente para mostrar que hacemos realmente terapia supraselectiva única y exclusivamente del vaso sanguíneo que está haciendo irrigación de esa área. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente similar. Ustedes ven un tumor en el segmento 5 del hígado con una bilirrubina relativamente alta, con un MEL bastante alto, pero de manera, si se hace la terapia de forma súper selectiva, podemos en un mes básicamente
pasar de esto a esto, que es necrosis patológica completa, al menos por radiografía. Y ustedes ven que aquí está nuestro catéter guía y tenemos que navegarlo todo hasta la periferia del hígado hasta que encontremos el vaso que está irrigando particularmente ese tumor. Vamos a cambiar un poquito de tema simplemente para ya finalizar, hablar algo con lo que yo sé que en Colombia es probable que no estén muy familiarizados, pero creo que es una de las técnicas endovasculares que es realmente útil y es la radioembolización. Y básicamente el principio es poder hacer radioterapia o braquiterapia endovascular con dosis mayores a 120 grays, que son dosis supremamente altas en comparación con lo que puede hacer una persona de un radioterapeuta. Hay dos tipos de productos aprobados por la FDA, uno que se llama TheraSpheres y el otro que se llama SearSpheres. Estas son las diferencias básicas. Realmente las diferencias más importantes es que el número de partículas en TheraSpheres es mucho menor en comparación con SearSpheres y la energía de cada una de las partículas también es mucho mayor en TheraSpheres en comparación con SearSpheres. Si ustedes ven para el año 2012, que es donde pues, en teoría está todavía en las guías de Barcelona, la radioembolización no estaba incluida y en la actualización de 2018 ya se incluyó, que fue las que les mostré al principio de la conferencia. Ahora mismo hay un crecimiento exponencial en cuanto a lo que es radioembolización y probablemente este es uno de los papers más importantes que fue publicado en Hepatology en el año 2011 y demostró la diferente sobrevida de acuerdo a cada uno de los estadios de Barcelona en comparación con la quimioembolización y básicamente no encontró diferencias estadísticamente significativas. Y el primer estudio aleatorizado que comparó itrio 90 o radioembolización con quimioembolización convencional en pacientes con estadios tempranos de acuerdo a la clasificación de Barcelona es el Trial Premier que fue publicado, pues que fue realizado por la Universidad Northwestern en Chicago por Riyad Salem y básicamente lo que ellos describieron es que los tiempos de progresión son mucho mayores en la radioembolización en comparación con la quimioembolización. Aunque la necrosis tumoral que se ve en los especímenes quirúrgicos y la sobrevida media es prácticamente igual. Sin embargo, la conclusión de ese paper es que la radioembolización proporciona mayor control local de la enfermedad, lo cual se traduce en menos procedimientos y la posibilidad de que esos pacientes realmente lleguen a trasplante sin que se bajen de la lista. Estos son algunos de los trials que ya, varios de estos ya han sido publicados y hay otros que todavía están en curso, el STOP-HCC y el YES-P, estos dos todavía están en curso, el CIRVENIV, como ustedes saben, probablemente, y el SARA ya fueron publicados y son básicamente estudios fase 3 que buscaban explorar la posibilidad de radioembolización en estadios avanzados en combinación con terapias sistémicas. El SARA incluyó 467 pacientes con buen performance status y con buenos scores en el Child-Pugh. Y realmente no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Es decir, esto fue una comparación cabeza a cabeza entre braquiterapia endovascular y sorafenib. Y sin embargo, digamos, este es uno de los problemas que tiene este trial, que no fue diseñado para demostrar no inferioridad a las terapias. Pero sin embargo, en un análisis post hoc, lo que descubrieron los investigadores de este grupo francés es que los pacientes que tienen una tasa tumoral menor al 25% con buena función hepática, tienen una tendencia a tener una mejor sobrevida y una menor progresión local de la enfermedad si se les hace radioembolización.
El otro estudio fue el CIRVENIP, que fue del grupo de Asia-Pacífico y básicamente demostró los mismos hallazgos del SARA. Y hay otro estudio que se llama el SORAMIC, que también buscaba comparar cabeza a cabeza los hallazgos, y básicamente el mensaje principal es que no demostró un beneficio en cuanto a sobrevida media, pero los análisis de subgrupo demostraron que al parecer había una sobrevida mejor en los pacientes que recibieron la terapia combinada sin cirrosis o que fueran cirróticos de etiología no alcohólica, o si en general esos pacientes eran menores de 65 años. Esto simplemente lo que indica es que hay una definitivamente indicación para hacer radioembolización en varios de estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son las lecciones de estos trials? Básicamente que no hay un beneficio en cuanto a sobrevida de utilizar radioembolización o las terapias de combinación versus sorafenib solo, pero tenemos el problema de que estos trials tienen bastantes problemas desde el punto de vista metodológico. No hay una dosimetría estandarizada ni para quimioembolización ni para radioembolización. Al parecer puede haber algo de efecto de dilución debido a la multicentralidad de los trials. Ustedes saben que hacer trials en pacientes con el carcinoma hepatocelular es complicado porque no es necesariamente una enfermedad supremamente prevalente. Y lo otro que también ha tenido mucha clínica es que el promedio para poder recibir radioembolización, al menos en los Estados Unidos, es al menos de 1 mes. Y para iniciar sorafenib es aproximadamente de 7 días, de manera que aquí puede haber uno de los factores que realmente contribuyeron a que estos trials fueran negativos. Desde el punto de vista de inmunoterapia, hay otras terapias que han sido aprobadas recientemente. Todavía no sabemos si la combinación de este tipo de terapias pueda ser significativa en el escenario de terapias endovasculares. Hay también varios metaanálisis que han tratado de comprobar si existe realmente una diferencia entre quimioembolización y Y90. Hay unos estudios que han mostrado que hay superioridad de radioembolización versus quimioembolización, pero la verdad es que lo que yo me llevo de muchos de estos papers es que existen escenarios para cualquiera de las dos, y lo que es mucho más importante es que si existe la experiencia institucional, esa experiencia institucional es la que se debe seguir, de manera que se sigan cosechando los buenos resultados. Creo que ya hablamos un poco del Premier Trial. Y básicamente esto es lo que nosotros hacemos en nuestra práctica de hoy. ¿Cuáles son los escenarios que nosotros favorecemos para hacer radioembolización? Pacientes con estadio avanzado y con trombosis de la vena porta de origen tumoral. También todos esos pacientes que tienen carcinoma multifocal o predominantemente en un lóbulo del hígado también se favorecen de radioembolización. Y uno de los avances realmente significativos también de esta técnica es lo que se llama la segmentectomía por radiación o la lobectomía por radiación. Básicamente lo que busca es entregar una dosis realmente alta a uno de los lóbulos del hígado o a un segmento del hígado para, uno, si se hace al lóbulo, crear hipertrofia del lóbulo no radioembolizado para hacer resección futura y hacer control de la enfermedad de forma simultánea, o cuando se hace segmentectomía es simplemente una forma de hacer una terapia ablativa, principalmente para lesiones grandes. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión clásica de carcinoma hepatocelular, un paciente que no era elegible para ablación ni para trasplante, y básicamente lo que se hace es una embolización supraselectiva desde este sitio,
con radiopartículas y al básicamente entregar una dosis lobar de forma súper selectiva, lo que uno está haciendo es entregar una dosis supremamente alta de radiación y eso hace una ablación local del tejido que uno le haga este tipo de terapia. Y lo que uno ve es que con el tiempo esa área de tejido se va reabsorbiendo y por eso es que se llama segmentectomía. Esto fue publicado principalmente por el grupo de Northwestern, por Riyad Salem, y de nuevo se pueden ver que la sobrevida media de enfermedad es bastante comparable con ablación. Ablación está alrededor de los 60 meses y esto pues obviamente son lesiones mucho más grandes que no pueden ser llevadas a ablación. Aquí ustedes ven pues la diferencia entre las dos técnicas, pero pues realmente los resultados son bastante cercanos. Particularmente nosotros favorecemos utilizarlo en sitios en cualquier lesión que sea mayor de 3 centímetros o en lesiones menores de 3 centímetros en sitios donde es muy difícil hacer ablación, como por ejemplo en este caso que es en el aspecto medial del segmento 3. Entonces ven aquí la lesión pues es bastante complicada de hacer. Esta paciente tiene una terapia, una anatomía no convencional. Nosotros tratamos de hacer los estudios desde la arteria radial. Y en el momento en que podemos identificar el segmento 3, ustedes ven, pues aquí está el vaso que hace la nutrición al tumor y hacemos la reembolización. Aquí ustedes ven el Bremsstrahlung que muestra dónde está depositada la radiación, que corresponde perfectamente al defecto que vemos al mes después de haber administrado la terapia. Este es otro ejemplo similar, una lesión en el domo hepático. Digamos que la gente podría argumentar que esto podría ser un paciente que podría ser llevado a ablación. Es fácil, digamos, desde el punto de vista técnico hacer, se puede hacer de forma transtorácica, pero pues es una forma elegante de poder hacer el mismo tratamiento, pero de una forma un poquito menos invasiva. Aquí ustedes ven el tumor y básicamente lo que hacemos es después de cateterización súper selectiva, disparar el área de radiación, la mayor cantidad de radiación más o menos desde acá. Y ustedes ven que únicamente el área que recibe radiación es el área del tumor. Y aquí ustedes ven el efecto de la terapia a los 3 meses. Este paciente en particular fue trasplantado 6 meses después. Aquí otro ejemplo, una lesión irregular en el domo, no candidato para ablación de acuerdo al tamaño. Lo mismo, hacemos cateterización supraselectiva y ustedes ven que incluso con un buen margen, este paciente pues tiene una sobrevida que va a ser bastante alta. Y este es un ejemplo de lo que se puede hacer con la lobectomía por radiación. Esta es una terapia, una lesión bastante grande del hígado. Esta paciente no tenía un lóbulo izquierdo supremamente grande y lo que hicimos es lograr un control de enfermedad, pero al mismo tiempo se hace atrofia del parénquima derecho y eso induce hipertrofia del izquierdo y finalmente este paciente fue llevado a una resección de forma exitosa. Estos son los papers que están publicados en la lobectomía por radiación, empezaron a ser publicados más o menos desde el año 2008. Y ustedes ven que el grado de hipertrofia del lado contralateral, pues realmente es comparable incluso con una embolización portal, con la ventaja de que ofrece control de la enfermedad, algo que no hace la embolización portal. Y ya esta es mi última diapositiva, es simplemente para mostrar básicamente cómo nosotros trabajamos en estadios tempranos. Estos pacientes pues básicamente son elegibles para radioembolización selectiva, ablación o quimioembolización con partículas o simplemente embolización blanda. De acuerdo obviamente al tamaño pues se considera resección y si no tienen un suficiente tamaño del futuro remanente hepático, pues hacemos una lobectomía por radiación. Si el paciente obviamente es elegible para trasplante hepático, pues va a trasplante. Y si tiene múltiples nódulos, pero están dentro del tamaño predeterminado para ablación, pues preferimos hacer ablación
segmentectomía por radioembolización o de último quimioembolización o embolización blanda. Para los estadios intermedios y para los estadios avanzados empezamos con quimioembolización o embolización blanda de acuerdo al performance status de los pacientes, y si es un paciente que no tiene un performance status lo suficientemente bueno, hacemos radioembolización, y si lo logramos hacer el downstaging de ese paciente, pues lo llevamos a ablación. Hoy en día también estamos considerando muchos pacientes para terapia combinada y en adición a la radioembolización o a la quimioembolización, básicamente los estamos poniendo hoy en día con inmunoterapia. Sorafenib es bastante complicado en cuanto a los efectos adversos. Más o menos el 70% de los pacientes terminan haciendo algún tipo de efecto adverso que en el 30% de los casos lleva a suspender el medicamento, de manera que el nivolumab o la inmunoterapia es algo que es mucho mejor tolerada en estos pacientes. Y obviamente pues están los estadios avanzados, en donde pues ya son básicamente terminales, y pues lo que se hace es tratamiento sintomático. Entonces, en conclusión, mientras que la quimioterapia convencional está perfectamente aceptada y continúa siendo el estándar de cuidado para los pacientes con carcinoma hepatocelular multinodular, los materiales embólicos continúan evolucionando, y hoy tenemos una gran variedad y disponibilidad de diferentes materiales. En muchas instituciones, incluida la mía, pues debatimos mucho el uso de la quimioterapia. Sin embargo, parece ser que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes métodos, bien sea embolización blanda o quimioembolización. Al parecer, la combinación con terapias sistémicas es segura, pero hasta el momento no se ha logrado probar que haya un beneficio de sobrevida. En cuanto a los estudios aleatorizados prospectivos para I390 o radioembolización, ya se han completado bastantes, y hoy en día está probado que la radioembolización juega un papel supremamente importante en estos pacientes, incluido la segmentectomía por radiación y la lobectomía por radiación. Y a tal punto que estamos utilizando la radioembolización como una alternativa para ablación, especialmente en lesiones que son complicadas de acceder desde el punto de vista percutáneo. Y lo último que hice una mención breve es la inmunoterapia y las terapias roco-regionales. Todavía hay poca definición al respecto, pero definitivamente es algo que estamos en estudio y se vendrá en los próximos años. De manera que eso es todo lo que tengo. Muchas gracias por la atención y recibo las preguntas necesarias. Muchas gracias. Hola Juan Camilo, muchas gracias por la presentación. Ya no sé si es muy claro o quedé más enredado. Lo que es claro es que hay muchas alternativas. Eso es lo que es más importante. No, yo sé, yo creo que el doctor Beltrán, tengo los moderadores a Gabriel Cavies, que es médico radiólogo intervencionista, que usted lo conoce, y a Oscar Beltrán, que es hepatólogo, que trabaja con nosotros en el grupo de trasplante y el grupo de hepatocarcinoma. Entonces, bueno, los voy a dejar a ellos, al doctor Oscar, que debe estar que se pregunta, porque es una de sus características. Yo solamente tenía un par de preguntitas ahí rápidamente. Uno es la pregunta que nos hacen en todas las juntas. ¿Cuándo parar? Cuando el paciente, cuando el performance status no dé más. ¿Solamente con desempeño funcional, o cuando hay progresión de enfermedad y no ha tenido respuesta con la terapia locorregional? No, pues es que cuando ya está por fuera del hígado, básicamente estamos en manos de las terapias sistémicas, y lo que uno puede hacer es suplementar esas terapias sistémicas con terapia locorregional para poder preservar la función hepática, que es lo que finalmente va a condicionar que ese paciente se muera o no se muera. Pero mientras la función hepática esté buena y tengan un buen performance status, yo creo que hay que hacerles.
Ok, y la otra pregunta era, ¿cuál es el tamaño máximo que usan, que consideran ustedes para irse a terapia endovascular? Y si en algunos casos combinan, que no le oí mencionar, y ahorita está como muy en boom, hacer la terapia combinada de microondas con quimioembolización. No, nosotros, a ver, es que ahí la pregunta es un poco más difícil porque es que no es que haya un tamaño mínimo, es depende del objetivo de la terapia, ¿no? O sea, si yo tengo un tumor de 10 centímetros y mi objetivo es hacerle downstaging, pues hay que hacerle. Si mi objetivo es hacerle resección, pues y ese paciente puede ir a resección, pues que vaya a resección. Depende realmente del objetivo. Si uno está tratando de paliar síntomas, pues perfecto, también se le puede hacer. Yo creo que es lo más importante que uno necesita preguntarse cuál es el objetivo de la terapia y luego sí decidir. La segunda pregunta es, nosotros sabemos que ¿cuál es el problema de la ablación? El problema de la ablación son las recurrencias y las recurrencias están basadas en márgenes pequeños. Entre mayor margen uno tenga, menor es la posibilidad de recurrencia. Y los márgenes pues están condicionados básicamente por el tamaño de la lesión. Nosotros sabemos que una lesión mayor a 3 centímetros con ablación, poco probable que uno pueda adquirir un rango o un margen lo suficientemente grande para poder hacer cura, ¿no? Mucha gente también dice, pero pues qué importa, uno los puede traer después y continúa haciendo ablación y ablación y ablación. Pero yo creo que el mensaje principal es que, de nuevo, la primera terapia es la que importa. Ya después, si usted no logró hacer el objetivo con la primera terapia, ya después es un poquito de improvisación. La gente que hace embolización blanda seguida de ablaciones simplemente para limitar una de las dificultades que tiene la ablación y es el heat sink effect. Sin heat sink, lo que uno está haciendo es aumentando el tamaño de su zona de ablación para poder hacer digamos, una terapia mejor o una área de ablación más grande. Eso no significa que ese paciente esté necesitando necesariamente esa terapia. Ahora, hay varios estudios que han comparado embolización más ablación versus ablación sola y realmente ahí todavía hay un poco de debate porque hay estudios que dicen que es mejor la combinación versus únicamente ablación. Realmente yo creo que lo más importante es si uno puede realmente obtener un margen con la terapia combinada, hacerle. Y si no, lo que uno puede hacer es básicamente radioembolización, que pues yo sé que en Colombia no es una opción, pero realmente es una opción supremamente útil. Es una cosa que es una terapia bien interesante, sobre todo para lesiones hipervasculares como el carcinoma hepatocelular. Ok, muchas gracias. Adelante, doctor Beltrán, doctor Caviedes. Juan Camilo, ¿ustedes tienen en cuenta los nuevos scores que han salido, el STATE, el HAP, el ADT, en algún momento, o esa escala que nos mostraste de estadificación de ustedes modificada es la que utilizan? Sí, básicamente utilizamos la clasificación que está recomendada por el AASLD, que es la clasificación de Barcelona. Hay varios estudios pero pues obviamente son estudios retrospectivos que hablan que han comparado los diferentes métodos de estadificación, pero yo creo que los métodos de estadificación realmente son poblacionales. O sea, eso es aplicable a las diferentes poblaciones. A lo que nosotros nos funciona en la población occidental realmente es el de Barcelona. Perfecto. Hay otra cosa muy importante para nosotros, Juan Camilo, y es muchos usamos drug-eluting beads, otra gente utiliza doxorubicin. Sabemos que ambas funcionan, obviamente con las contraindicaciones, pues con la mejoría de los síntomas del síndrome postrombótico. ¿Cuándo recomienda usted uno o el otro? ¿Cómo lo escogen? Nosotros
no hacemos quimioembolización con lipiodol por la variabilidad de la técnica. O sea, si uno tiene una sola persona que es el que lo está haciendo todo el tiempo y es un experto y es capaz de producir glóbulos del mismo tamaño y de una forma reproducible, yo creo que uno no tiene ningún problema en hacerlo. Pero es difícil, a mí me parece que es difícil realmente alcanzar que los glóbulos sean homogéneos del mismo tamaño y que uno logre hacer embolización distal, que es la clave. Si uno no hace embolización distal, pues es difícil. Yo les mostré los diferentes patrones del staining y si uno no alcanza el patrón de staining en la porta, esa quimioembolización va a ser una quimioembolización prácticamente fallida. O sea que la respuesta, perdóname la respuesta, pero la respuesta es cualquiera de las dos funciona, pero la que funciona es la que uno sepa hacer y la que uno sepa hacer bien. La curva de aprendizaje con las microesferas es mucho menor y es mucho más fácil de hacer una embolización súper selectiva con microesferas, con drug-eluting beads, que con lipiodol. Sí, gracias. Yo quería hacer una pregunta, doctor Camargo, vimos ahí, por ejemplo, haciéndole un procedimiento, quimioembolización a un paciente con un MEL de 20, con una bilirrubina de 5, y hay algunas preguntas en el chat que hacen al respecto. Usted, porque uno de los problemas es seleccionar muy bien al paciente para someterlo a terapia locorregional. ¿Cuándo contraindicaría usted un procedimiento para un paciente, por ejemplo, claro, depende mucho si usted lo va a hacer con intención curativa, intención paliativa, pero ¿cuándo usted contraindicaría un procedimiento a un paciente cirrótico? Bueno, la radioembolización está contraindicada en pacientes que tengan una bilirrubina mayor de 2. Entonces, esos pacientes que tienen una bilirrubina mayor de 2 ya quedan de una por fuera de radioembolización. Los casos que hacemos de pacientes que tienen hiperbilirrubinemia de 3, 4, 5 con MELTs altos y clases funcionales altas, con MELT scores altos, son pacientes en los que hacemos embolización, pero nunca hacemos embolización lobar. Es decir, si se puede hacer una embolización supraselectiva en la que uno no esté dañando el parénquima hepático adyacente, lo hacemos. Pero si ya es un tumor, por ejemplo, que es un tumor que no tiene una cápsula, que tiene un patrón infiltrativo, con una bilirrubina de estas, pues está prácticamente ahí, yo creo que está contraindicada. Idealmente, esos pacientes que tienen un tumor encapsulado, bien definido, independientemente de la bilirrubina, yo creo que esos son los pacientes que realmente uno puede hacer de forma súper selectiva y puede llevar el catéter hasta allá, hasta el sitio del tumor. Si uno no puede asegurar eso en un paciente de estos y uno sabe que va a ser tratamiento de más parénquima que el tumor, esos son los pacientes que uno no puede tratar. Ajá. Lo otro es en estadios avanzados con invasión macrovascular. Yo creo que la gran mayoría de personas han girado hacia la radioembolización porque es mucho mejor tolerada. Pero cielo y tierra es la diferencia. ¿Ustedes hacen quimioembolización a demanda o tienen un esquema de hacer 2 y después de 2 evalúan si hay respuesta o no? Hacemos, de hecho, lo que les decía es, la mejor respuesta es la primera. Es decir, el primer tratamiento es el que va a ser el mejor tratamiento. Si no hay respuesta después del primer tratamiento, uno puede seguir tratando, pero es poco probable que ese paciente vaya a responder. De manera que nosotros hacemos una sesión y reevaluamos al mes y ahí es cuando ya realmente tomamos decisiones. Pero nosotros les damos un chance, sobre todo que en lesiones hipervasculares, como que son la gran mayoría, hay unos carcinomas hepatocelulares que son diferentes y pues eso ya es hablar de otro tema, pero la gran mayoría de lesiones son lesiones hipervasculares.
casi siempre se puede hacer, más o menos al mes uno sabe si esos pacientes van a responder o no. Eso sí es la realidad. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿cuándo utilizan quimioembolización con partículas cargadas en trombosis portal? Esa es una buena pregunta y es una buena pregunta y lo hacemos cuando hay invasión segmentaria, no cuando hay invasión lobar. Si hay invasión lobar, preferimos hacer radioembolización. Es decir, si hay compromiso de la rama de la división anterior de la porta derecha, entonces, digamos, ahí en ese momento se podría hacer quimioembolización. Pero si hay compromiso de la rama de la porta principal derecha, por ejemplo, esos son los pacientes que van a tener una carga lobar de enfermedad y preferimos hacer una radioembolización porque seguramente lo van a tolerar mucho mejor. ¿Pero usted le hacen con invasión tumoral a la porta o solamente trombosis no tumoral? No, con invasión tumoral. Tumoral. Sí. Con invasión tumoral a la porta. De forma segmentaria. Si es lobar, que son estadios avanzados, preferimos hacer radioembolización. En Latinoamérica solo está haciendo radioembolización, algunos en Brasil, en Argentina y Brasil. Argentina y en Chile ahora que comenzaron. Yo quisiera preguntarle cuál es el costo entre uno y otro procedimiento, entre quimioembolización y la radioembolización, y cuál sería precisamente, por ejemplo, en Colombia, la dificultad para traer un procedimiento. Mire, yo he tratado, le digo, porque he tratado en instituciones ayudar a llevar la embolización, y el rollo siempre ha sido el INVIMA. Y el INVIMA y angiominas, porque es un radioisótopo, es itrio 90. Y mejor dicho, las normas para importación y un poco de cosas lo hacen supremamente complicado. Ese realmente es el rollo. O sea, uno lo que necesita es que las compañías estén dispuestas a invertir en un mercado que probablemente es chiquito. O sea, Colombia yo no creo que represente, pues no sé, estoy inventando, esto sí es, no tengo evidencia de nada, estoy inventando y es lo que yo pienso. Me imagino que es un mercado que no es tan grande y de pronto lo ven como una cosa que no es tan atractiva como para invertir. Ahora, TheraSpheres lo compró Boston Scientific. Imagino yo que Boston, ya teniendo una representación mucho más grande a nivel global, de pronto tendrá dentro de sus planes expandirlo a otros sitios. Nosotros ayudamos a desarrollar esa práctica en México hace poquito y imagino que no debe ser complicado. Es que los precios en Estados Unidos de las cosas son unas cosas que no son comparables con nada. Eso también es otra cosa que es la realidad. Yo le podría decir que, por ejemplo, el precio para hacer PRRT para lutecio en pacientes con tumores neuroendocrinos es una cosa que es vulgar, vale como una cosa así como $250,000. Eso no es el precio real de las cosas. El itrio 90 cada vial vale más o menos $20,000, pues yo no creo que eso sea el precio real. O sea, nosotros cobramos $20,000, pero eso no es lo que pagan. Ahí hay como mucha discusión en eso. Pero yo sí creo que, o sea, en realidad la mayoría, las herramientas están. Es que en Colombia lo único que no está es el vial, pero el resto está la gente entrenada, están los catéteres, están los aparatos de medicina nuclear. Esa tecnología está, falta la legislación, que es la parte complicada. Juan Camilo, en cuanto al tamaño de las esferas, ¿cuál es la más pequeña que usted utiliza? Obviamente teniendo en cuenta el tamaño del sinusoide. Utilizamos 40 a 120 micras. Y utilizamos máximo 2 viales de eso y luego nos subimos a 100 a 300. Hemos tenido, y eso es una cosa que es importante, y de hecho
es un paper que publicó Karen Brown cuando estaba acá. Nosotros hemos tenido mortalidad por embolización blanda, por el shunting que hay intra. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Si en esos pacientes si tienen mucho shunt, pues esas partículas, si son muy pequeñas, terminan en el pulmón. Okay. Pregunta el doctor Sendales si ve usted alguna oportunidad para la impresión 3D como ayuda en la intervención radiológica. Más que impresión 3D, yo creo que la práctica de la radiología intervencionista va a cambiar muchísimo en el futuro no tan cercano. Diría que en los próximos 10 a 15 años va a cambiar muchísimo. Está toda la parte de realidad virtual, es una cosa que va a cambiar muchísimo. Está toda la parte de angiografía rotacional, todas estas guías de imágenes han cambiado muchísimo. Yo creo que en el momento dado también se va a dejar de hacer ultrasonido, o sea, ultrasonido va a ser una cosa que va a pasar a un segundo plano porque hay muchos softwares de navegación percutánea que van a permitir hacer todo básicamente sin imágenes diagnósticas. Básicamente usted mueve una aguja y tiene orientación en 3 planos en una tomografía. O sea, el ejercicio de las imágenes diagnósticas va a cambiar muchísimo. Yo no creo que la respuesta sea impresión tridimensional. Creo más que va a ser, las imágenes diagnósticas se van a integrar cada vez más a la práctica médica y la radiología va a sufrir, yo creo. Nosotros, a tal punto que hoy en día la radiología intervencionista, y ustedes lo saben, es una especialidad médica aparte en Estados Unidos. Nosotros no hacemos parte de radiología diagnóstica. Hacemos parte somos departamento de radiología intervencionista y tenemos un entrenamiento completamente distinto. Eso es simplemente para diferenciar y decir, nosotros somos una especialidad médica. Y cada vez más uno ve cómo se van involucrando diferentes especialidades al uso de las tecnologías que nosotros tenemos. O sea, hay cirujanos hoy en día que hacen tomografía para guiar ciertas resecciones, hay pulmonólogos o cirujanos cardiotorácicos que hacen ablaciones endobronquiales, los endoscopistas están haciendo cada vez más procedimientos utilizando las imágenes diagnósticas para hacer su práctica. Eso va a cambiar muchísimo y creo que va a haber un campo supremamente importante en realidad aumentada, realidad virtual, equipos de navegación, softwares de navegación. Un ejemplo, miren, nosotros hoy yo puedo hacer una quimioembolización prácticamente con 20 o 30 centímetros de contraste, sin nada más. Simplemente con haciendo un run desde el tronco celíaco y le digo a un software, quiero ir acá. Y no tengo que hacer nada más sino hasta que llegue allá. Y el software me dice por dónde tengo que navegar. Y eso existe para muchas otras cosas, para la broncoscopia, para la colonoscopia, para muchas otras cosas. Yo creo que la navegación, eso va a ser bastante importante. Decía el doctor Jovet en un artículo reciente que la radiología intervencionista en el manejo del hepatocarcinoma ha sido muy importante, el crecimiento ha sido muy importante porque no hay otras alternativas como terapéuticas buenas, a pesar de que la radiología logra una sobrevida aproximadamente a 40 meses aproximadamente. Pero en la medida que logremos terapias sistémicas con que logren una tasa de curación alta, más del 50%,
probablemente la radiología intervencionista en el hepatocarcinoma se reducirá a aquellas circunstancias como, por ejemplo, en el manejo pretrasplante de terapia puente, y perderá valor en el manejo del hepatocarcinoma como tal, si lográramos tener una inmunoterapia, por ejemplo, muy efectiva, porque es claro que cuando se hace la terapia a la radioablación, tenemos una tasa de recurrencia del 75% a 5 años, lo que hace que eso es buena, pero no suficiente para controlar el hepatocarcinoma. No sé qué opina usted, doctor. Yo creo que ahorita mucha gente está trabajando en la combinación de terapias de inmunoterapia con terapias de radiología intervencionista. La razón es que la inmunoterapia solo va a ser efectiva si se pueden reconocer los antígenos. Si no hay cómo reconocer los antígenos o cómo presentarlos, uno puede llenar a los pacientes de inmunoterapia, pero eso no va a funcionar. Y una de las alternativas realmente para exponer antígenos es la terapia locorregional. Porque uno básicamente es como llegar con una máquina para demoler un edificio y dejar todas las ruinas ahí en la mitad y que todo el mundo venga y recoja. Y ese todo el mundo que venga y recoja, pues es la inmunoterapia. Y de hecho hay estudios ya prospectivos pequeños en la combinación y realmente es importante. Lo otro que también es claro es que en los estadios avanzados donde no hay compromiso extrahepático, la radiología intervencionista todavía tiene un rol supremamente importante, porque es que las terapias que nosotros ofrecemos son terapias que son muy bien toleradas. Muy bien toleradas. Son pacientes que son ambulatorios, que llegan, en 2 horas uno los trata y se van para la casa, y los efectos adversos de verdad no son tan bravos como en muchas de las terapias sistémicas. Probablemente de las terapias que están aprobadas, incluso que no tienen nivel de evidencia 1, sino nivolumab, por ejemplo, que tiene un nivel de evidencia 2, es la única, digamos, que yo diría que es bien tolerada, pero el resto tienen sus complicaciones. Y yo creo que eso es lo que todavía juega un papel supremamente importante, mirar en el futuro de cómo se pueden exponer antígenos, y la radiología intervencionista va a tener ahí un papel fundamental. Y lo otro es el perfil de toxicidad. Si uno se pone a mirar los estudios aleatorizados que van cabeza a cabeza radioembolización con terapias sistémicas, no hay diferencias estadísticamente significativas en la sobrevida, pero lo que es claro es que la toxicidad es muchísimo menor con las terapias locorregionales. Entonces, todavía yo creo que pues ahí hay como mucho punto de controversia, hay mucha tela por cortar. Correcto. Oiga, Juan Camilo, muchas gracias. Ya para cerrar, sí me gustaría dejar un mensaje claro, y es: el manejo del hepatocarcinoma en estos pacientes definitivamente tiene que ser en equipo. Sí, clarísimo, clarísimo. Porque estamos tratando con pacientes con problemas cirróticos, con un tumor, etcétera. Entonces es clave hacer el manejo multidisciplinario, y eso sí es una cosa que por lo menos nosotros lo hacemos de manera rutinaria y funciona bastante bien. Así nos den palo y así les demos palo a ellos. Pero eso es clarísimo. Nosotros creemos en la colaboración multidisciplinaria, sobre todo que la colaboración multidisciplinaria es la que va a llevar al desarrollo de otras posibles terapias, y realmente está demostrado que ayuda al cuidado de los pacientes, y ese tiene que ser el abordaje, estar aquí con hepatólogos, con los cirujanos, con los gastroenterólogos. Es un trabajo en equipo. Carcinoma hepatocelular es probablemente el mejor ejemplo de eso en el cuidado del cáncer, y así es como se debe hacer, sin duda alguna. Oiga, pues nuevamente muchísimas gracias en nombre del grupo de la Fundación Cardioinfantil, muy agradecidos con su actualización y revisión de las técnicas intervencionistas en manejo endovascular del hepatocarcinoma. Esperamos tenerlo pronto por acá
y que nos dé una charla aquí en vivo y en directo. Yo feliz, encantado. Me encanta la carne infantil. Yo a usted lo quiero mucho, usted sabe eso. Aprecio muchísimo a Juan Gabriel Sendales. Cuando éramos residentes juntos, entonces de verdad que tengo un aprecio especial por la fundación y ni más faltaba. Esto lo hago con todo el gusto, con muchísimo cariño. Juan Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que nos veamos pronto. Especial agradecimiento a la Universidad del Rosario y a la empresa Gevaco por su patrocinio y a todos los participantes por su asistencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo, Juan Manuel, doctor Beltrán? Gracias. No, muchísimas gracias. Abre luces de a dónde hay que ir. ¿Qué tenemos que hacer para brindarle la mejor atención a nuestros pacientes con hepatocarcinoma? Claro que sí. Muchas gracias otra vez. Muy buena noche y gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Chao.